Los 4 fiscales encargados del juicio del proceso en el Tribunal Supremo han suscrito este miércoles un documento dirigido al fiscal general Álvaro García Ortiz, en el que comunican que mantienen la postura de que los líderes independentistas aumentaron su patrimonio personal y por ello, tanto la ley de amnistía como las directivas europeas impiden que se anulen sus delitos de malversación. Jaime Moreno, Consuelo Madrigal, Javier Alberto Zaragoza y Fidel Cadena, en un escrito de 9 páginas dirigido a García Ortiz, le han comunicado que si considera que debe aplicarse en todo caso la ley, prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos expuestos, deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada, y a continuación proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y agregaron que, en el caso de que mantenga finalmente la decisión sobre la aplicación de la ley a los hechos constitutivos de la malversación, en aplicación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, será necesario dictar un decreto motivado que acuerde la vocación de la causa para ser despachada por Vuestra Excelencia o quien designe a tales efectos. Bueno, pues se consuma la rebelión de los fiscales frente al fiscal general del Estado que, bueno, pues carece tanto de dignidad que no le importa actuar de alfombrilla de Sánchez. Los fiscales encargados de los temas del proceso le han escrito una carta ayer a Álvaro García Ortiz diciéndole que, por mucha ley de amnistía que se haya aprobado, las normas europeas impiden amnistiar a quienes han malversado dinero. Ya saben ustedes que Sánchez cogió y cambió la definición de malversación en el Código Penal para poder indultar a sus amigos golpistas, y que entonces puso que solo era malversación si había ánimo de lucro. Y los fiscales del proceso dicen que por supuesto que ha habido ánimo de lucro, que por supuesto que se han beneficiado económicamente los que dieron el golpe de 2017 y que por tanto la ley de amnistía no es aplicable porque infringiría las normas europeas. Y que si Álvaro García Ortiz, es decir, el fiscal alfombrilla general del Estado, quiere otra cosa, pues que entonces solo puede hacer una cosa, que es primero dar por escrito sus órdenes, lo cual viene muy bien de cara a luego exigir responsabilidades penales a quien haya que exigírselas. Que quede por escrito. En segundo lugar, que ellos, si reciben esas órdenes, pues solicitarán, de acuerdo con el estatuto del Ministerio Fiscal, que Álvaro García Ortiz tenga que someterse a la reunión preceptiva con el Consejo Fiscal, para que los otros fiscales opinen. Por supuesto, ese Consejo Fiscal es simplemente un órgano asesor, pero va a tener que pasar por el trago García Ortiz. Y si después de escuchar al Consejo Fiscal insiste en sus órdenes ilegales, que habrá dejado por escrito, cosa que vendrá muy bien para la exigencia futura de responsabilidades penales, pues que entonces Álvaro García Ortiz tendrá que hacer uso de la facultad que la tiene, de ordenar que se quiten de en medio los fiscales del proceso y entonces asignar esa causa a otros fiscales que él designe. Pero se va a tener que mojar por escrito. Eso de ordenarle de palabra a los fiscales, ¿hace de esto? Pues ya le han contestado no, porque lo que estás ordenando es ilegal. Así que para empezar, ordénamelo por escrito. Y después te sometes a los trámites. Y después puedes hacer lo que quieras, porque eres el fiscal alfombrilla general del Estado. Pero tendrás que hacerlo cumpliendo las formalidades oportunas para que quede el máximo rastro posible de tu actuación, que ya está en entredicho por otras muchas cuestiones. Mis felicitaciones a los fiscales, mis felicitaciones en general a toda la carrera fiscal que está haciendo frente de manera, a mi juicio, valiente al golpe de Estado de Pedro Sánchez. Igual que están haciendo frente de forma valiente determinados jueces y determinadas asociaciones judiciales. Y es el momento de que el Partido Popular empiece a hacer algo. Escuchen lo que es desde luego la noticia del día.
Pedro Sánchez da un ultimátum al Partido Popular sobre el Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno ha dejado claro que si en junio no se desbloquea la situación, cambiará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia. En una entrevista concedida a Televisión Española, Sánchez declaró que los jueces que son nombrados como representantes del CGPJ son propuestos por los jueces. Bueno, es que ahora mismo yo creo que hemos encontrado un buen equilibrio. Se dice, ¿los jueces tienen que nombrar a los jueces? Bueno, es que los jueces que son nombrados como representantes en el Consejo General del Poder Judicial son a propuesta de los jueces, de asociaciones o de jueces, un sumatorio de jueces que propone un candidato o candidata a ese Consejo General del Poder Judicial. Lo que dice el Partido Popular es que no sea refrendado por el Congreso de los Diputados. Y yo ahí sí que discrepo profundamente, porque todo poder emana de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados. Y por tanto yo creo que el Congreso, el Parlamento Nacional, tiene algo también que decir cuando se nombra nada más y nada menos que aquellos representantes que van a conformar el gobierno de los jueces. El jefe del Ejecutivo considera que esta capacidad para seguir realizando nombramientos es un incentivo perverso que hace que el PP no quiera pactar la renovación de los vocales con el gobierno, cuyo mandato lleva más de 5 años caducado. El Día de la Marmota ha durado demasiado, más de 2000 días, y eso se acabó, concluyó el presidente. Por su parte, el Partido Popular ha defendido su propuesta de que los jueces elijan a los jueces para fortalecer la independencia judicial. Cabe recordar que este pasado lunes el portavoz del PP, Borja Semper, aseguró que su partido sigue abierto a un acuerdo para renovar el CGPJ si hay garantías para reforzar la independencia judicial. Bueno, impresentable todo, de principio a fin. Sale Sánchez a hacer su entrevista masaje en la televisión que pagamos todos y donde pagamos cantidades astronómicas a presentadores para que le hagan entrevistas masaje, entre otras cosas. Es decir, Sánchez se hace propaganda con nuestro propio dinero. Impresentable. Sánchez en esa entrevista dice una serie de barbaridades jurídicas que demuestran que o no tienen idea o, lo más probable, por supuesto que tiene idea, pero manipula como le da la gana. Dice que al final tiene que ser la soberanía nacional, es decir, el Congreso quien tiene que dar su visto bueno a los jueces. La soberanía nacional no es el Congreso. La soberanía nacional es del pueblo, como dice la Constitución. Quienes están en el Congreso y en el Senado son representantes de esa soberanía nacional. Punto. No son la soberanía nacional. Y como representantes están sujetos a los límites que las leyes marcan. El Congreso no puede hacer lo que le da la gana. El Senado no puede hacer lo que le da la gana. Ambos están sometidos al imperio de la ley y particularmente a la Constitución. El Congreso no puede tomar decisiones contrarias a la Constitución porque no es soberano el Congreso. El soberano es el pueblo. Y el pueblo se dio en su día una Constitución que es la que marca las normas del juego. Y a esas normas del juego se tiene que adecuar también el Congreso y también el presidente del Gobierno. En tercer lugar, fue el Partido Socialista en época de Felipe González, a quien Dios confunda, quien modificó las normas de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, quitando a los jueces la facultad de elegir entre ellos, como marca la Constitución, a 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, es decir, a una mayoría de miembros. El Partido Popular en su día dijo que eso lo iba a revertir. No lo revirtió Aznar, no lo revirtió Rajoy, es decir, se desperdiciaron 2 mayorías absolutas sin cambiar esa barbaridad. Y ahora Pedro Sánchez, por supuesto, quiere seguir con ese modelo de elección que otorga al Congreso y al Senado el nombramiento de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ante eso, el Partido Popular, ¿qué dice? Pues el Partido Popular empezó diciendo que no pensaban renovar el Consejo General del Poder Judicial hasta que no se cambiaran las normas de elección y volviéramos a las normas de elección que marca la Constitución. Es decir, que los jueces elijan a 12 de los 20 miembros y luego el Congreso y el Senado cada uno a 4.
y que solo después de cambiar las normas de elección estaban dispuestos a llegar a un acuerdo con el PSOE para renovar los puestos en el Consejo General del Poder Judicial. Eso es lo que empezó diciendo el Partido Popular. Luego cambió, y entonces ahora se dedican a negociar con Sánchez el cambiar el Consejo General del Poder Judicial con el compromiso de después cambiar las normas. Es decir, abriendo la puerta a entregarle a Sánchez y a sus socios golpistas la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, en vez de insistir en primero cambiamos el modo de elección y después renovamos. Entonces ahora no. Nos empezaron en el Partido Popular con, bueno, podemos renovar si hay un compromiso de después cambiar el modo de elección. ¿Perdón? O sea, que están ustedes dispuestos a entregarle la mayoría a Pedro Sánchez, a un golpista, a alguien que gobierna con los herederos de ETA, con los que dieron el golpe de Estado de 2017, para que al final ese bloque sea el que diga a qué jueces se nombran para el Tribunal Supremo, para los puestos en las audiencias provinciales, todas esas cosas. Ah, vaya. Y ayer sale Pedro Sánchez a amenazar, no ya al Partido Popular, sino a todos los españoles, con que si el Partido Popular no accede a renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de fin de mes, que entonces va a sacar una nueva norma para que el Consejo General del Poder Judicial no pueda hacer ningún nombramiento, para quitarle las competencias al Consejo General del Poder Judicial y que sea otro sistema, es decir, el poder político con la mayoría en el Congreso, quien termine nombrando a los jueces. Por supuesto, eso es abiertamente inconstitucional, todavía más inconstitucional que todo lo que ha hecho Sánchez hasta este momento. Y el Partido Popular reacciona diciendo: exigimos una reunión de urgencia en Bruselas para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Perdón? ¿Ya estamos otra vez? Ya estamos otra vez en el ¡ay, Sánchez es muy malo, amenaza, y entonces no podemos hacer nada! Acabamos de tener unas elecciones europeas donde el Grupo Popular ha ganado en toda Europa. En estos momentos es el grupo más importante de la Eurocámara. Y dentro del Grupo Popular, el segundo grupo nacional más importante es el Partido Popular Español. Solo la CDU alemana tiene más eurodiputados dentro del Grupo Popular que el Partido Popular Español. El Partido Popular Español puede y debe hoy mismo exigir a su Grupo Popular Europeo que queden suspendidas todas las negociaciones con el Grupo Socialista, que ha nombrado a Sánchez negociador, hasta que Sánchez acepte cambiar el modo de elección del Consejo General del Poder Judicial para ajustarse a lo que Europa dice y por tanto ponga fin a su golpe de Estado judicial. Y si el Partido Popular hoy mismo no pasa a la ofensiva y le dice a su Grupo Popular Europeo que necesita su apoyo para parar el golpe de Estado judicial de Sánchez, si el Partido Popular no le contesta hoy mismo a Sánchez: eres un golpista y te vamos a parar los pies, y por lo pronto quedan canceladas todas las negociaciones en Europa, tanto vis a vis PSOE con PP español, como a nivel general Grupo Socialista con Grupo de los Populares Europeos, si no cancela todos esos contactos el Partido Popular, entonces habrá que preguntarse por qué el Partido Popular no hace uso del poder que le acaban de dar los españoles, dándole el triunfo en las elecciones europeas. Basta ya de adoptar el papel de víctima, porque tengo la sensación de que el Partido Popular lo que quiere es que sus votantes acepten como víctimas que es que no se puede hacer nada ante Sánchez, que no se puede hacer nada ante Sánchez. Sánchez carece de poder, porque en este tema las normas europeas están de nuestro lado. En este tema las normas europeas exigen que sean los jueces los que elijan a los jueces. Por tanto, el Partido Popular está en condiciones de, a través de su Grupo Popular Europeo, pararle los pies a Sánchez. El Partido Popular no necesita pedir ayuda. El Partido Popular necesita ejercer el poder que tiene.
a través del Grupo Popular Europeo, cortando toda relación con un grupo socialista que nombra a un golpista como Sánchez como negociador para el reparto de los puestos de poder. Y si no lo hace el Partido Popular, y sobre todo si se le ocurre renovar el CGPJ antes de cambiar las normas, entregando así a Sánchez la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial y por tanto entregándole la justicia, pues habrá que preguntarse si es que el Partido Popular está también con el golpe. Porque si uno tiene el poder de parar el golpe y no lo para, pues solo hay una opción, que es que a lo mejor trabaja para el enemigo. El Partido Popular tenía que haber parado la ley de amnistía en el Senado. Podía hacerlo, negándose a tramitarla. Debía hacerlo, porque estamos en un golpe de Estado. Y no lo hizo. Y ahora tenemos la ley de amnistía publicada en el BOE. Ahora vamos a analizar qué puede hacer Sánchez. Dice Sánchez que es que va a cambiar las normas de elección para quitarle al Consejo General del Poder Judicial la potestad de los nombramientos judiciales para que así sea el poder político quien efectúe los nombramientos. Ah, va a hacer eso, sí, Sánchez. ¿Y cómo lo va a hacer? Tendrá que presentar una ley en el Congreso. El Congreso la aprobará porque tiene mayoría Sánchez. ¿El Partido Popular también va a tramitar esa ley en el Senado? En vez de negarse a tramitar una ley que ya dinamita todavía más nuestra Constitución. ¿Qué va a hacer el Partido Popular con su mayoría en el Senado? ¿Qué va a hacer el Partido Popular con su fuerza inmensa en el Grupo Popular Europeo, que tiene una fuerza inmensa en el Europarlamento? No va a hacer nada porque ¡ay, Sánchez es muy golpista! Tenéis el poder de parar a Sánchez. Basta ya de inacción. Usad el poder que tenéis. Y si no lo usáis, tendremos que sospechar que es que en el fondo pues os parece bien lo que está haciendo Sánchez. Escuchen lo que pasó ayer en el Senado, porque es muy ilustrativo. La mayoría del PP en el Senado ha manifestado este miércoles su rechazo a la reforma del reglamento de la Cámara Alta propuesta por Vox, que buscaba detener la tramitación de los proyectos de la ley sin informes preceptivos, como el de la ley de amnistía. El partido de Santiago Abascal presentó esta propuesta en octubre. El Senado, donde el PP tiene la mayoría, decidió tratar este tema en el pleno de este miércoles, justo después de que la ley de amnistía ya se haya publicado en el BOE. La iniciativa pedía reformar el reglamento para que, una vez recibida en el Senado una proposición de ley aprobada por el Congreso, en caso de no haberse incorporado los informes que, de haberse presentado esa iniciativa por el Gobierno como proyecto de ley, hubieran sido preceptivos conforme a la ley o las leyes aplicables en cada caso. Uno o más senadores podrán reclamar su incorporación antes de continuar su tramitación. Lo que pasó con la ley de amnistía es lo siguiente. Si el Gobierno hubiera elaborado un proyecto de ley de amnistía, entonces ese proyecto, para ir al Congreso, necesitaría haber pasado por una serie de filtros. Por ejemplo, el del Consejo de Estado, donde el Consejo de Estado habría dicho que esa ley de amnistía es inconstitucional. ¿Qué hizo el Gobierno para saltarse esos filtros? Pues hacer que fuera el propio Congreso, mediante un proyecto de ley, en lugar de proyecto de ley del Gobierno, pues un proyecto de ley del Congreso, pues quien sacara adelante la ley de amnistía. Con eso que lograban, saltarse todos los filtros previos, saltarse a todos los órganos consultivos. En octubre, es decir, hace 9 meses, presentó Vox en el Senado una propuesta para reformar el reglamento de forma que no se admitiera a trámite ninguna ley que viniera del Congreso careciendo de los informes preceptivos. Básicamente para saltarse ese truco al que estaba recurriendo el Gobierno. Ya que tú recurres a trucos para imponer tus leyes inconstitucionales, pues yo voy a retorcer las interpretaciones legales también para pararte los pies, como es mi obligación, golpista. Bueno, pues el PP coge y retrasa el debate de eso hasta ahora, hasta después de las europeas. Y entonces coge y ahora lo rechaza. Es decir, que cuando Sánchez quiera
llevar a la práctica su golpe de Estado judicial, quitándole al Consejo General del Poder Judicial las competencias para, por ejemplo, nombrar los jueces del Supremo, Sánchez va a recurrir de nuevo al truco de, en lugar de presentarlo como proyecto de ley del Gobierno, presentarlo como iniciativa legislativa en el Congreso. De tal forma que nos volvemos a saltar todos los trámites de audiencia a los órganos interesados, como por ejemplo el Consejo de Estado. Y entonces resulta que el Partido Popular ha rechazado el que tengamos una protección adicional en el Senado contra esa pretensión del Gobierno. Es decir, pudiendo tomar medidas para dificultar al máximo la tramitación de las barbaridades que quiere hacer Sánchez, el Partido Popular sigue en las mismas. Facilitarle a Sánchez el que pueda seguir retorciendo las leyes como le plazca para dar su golpe de Estado. Insisto, ¿en qué bando juega el Partido Popular? ¿Está a favor o en contra del golpe? Si está en contra del golpe, ¿por qué no usa el poder que tiene para parar el golpe? ¿Por qué no reforma el reglamento como le ha pedido Vox para que Sánchez no pueda hacer estas barbaridades saltándose los informes preceptivos, por ejemplo, del Consejo de Estado? ¿Por qué no ha usado su mayoría absoluta para negarse a tramitar la ley de amnistía? ¿Tampoco va a usar su mayoría absoluta para negarse a tramitar el golpe de Estado judicial con que Sánchez amenaza? Sánchez no tiene ningún poder. No puede llevar a la práctica su golpe de Estado, salvo que el PP le deje. El PP tiene el poder de pararle en el Senado y en Europa. Que haga uso de ese poder. Y si no, pues habrá que preguntarse por qué no hace uso, ¿no? La Comisión Europea informó este miércoles a China sobre su intención de imponer un arancel de hasta el 38,1% a la importación de vehículos eléctricos procedentes del país asiático, argumentando que su entrada en el mercado interno perjudica a los fabricantes europeos debido a que están subvencionados. La Unión Europea estaba preparando aranceles del 25% para los coches eléctricos chinos, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, lo que supone una declaración de guerra comercial a China. Esta medida, impulsada por Francia y España, estaba prevista para ser anunciada este miércoles y entrar en vigor el próximo mes. La posible guerra comercial con China, impulsada en gran medida por el giro a la derecha del Parlamento Europeo, ya ha comenzado. China vendió vehículos por valor de 10.000 millones de euros en la Unión Europea y duplicó su cuota del mercado al 8%. Bruselas sostiene que estos coches son demasiado baratos y que el gobierno chino subsidia su fabricación para superar a los modelos europeos. Muy interesante lo que ha pasado. Se aprueban una serie de aranceles para poner trabas a la importación de vehículos eléctricos baratos procedentes de China. Son tantas las cosas que se pueden deducir de esta noticia. En primer lugar, resulta que se imponen aranceles para proteger, se supone, a las empresas automovilísticas europeas frente a la competencia desleal de China. Oye, caramba, o sea, la Comisión Europea puede tomar medidas para proteger a sus productores frente a los productores externos. Vaya, medidas en forma de aranceles. Caramba. Pero para proteger a nuestro sector primario no. Para proteger a los fabricantes de vehículos, sí. Para proteger a quienes nos dan de comer, no. Oiga, yo no pido que se pongan aranceles a los productos alimenticios que vienen de fuera de la Unión Europea, pero al menos no se les podrían quitar los aranceles inversos que se les aplican a nuestros productores en forma de reglamentaciones absurdas y cada vez más asfixiantes. Para proteger a los fabricantes de vehículos, a las grandes empresas, sí, se ponen aranceles que dificulten la importación de vehículos chinos. Pero a los productores de alimentos en Europa se les imponen toda una serie de restricciones que a los productores de alimentos de fuera no se les imponen, con lo cual se les obliga a competir en condiciones de desigualdad, lo cual está destruyendo nuestro sector primario. Está muy bien. Esa primera consideración. Segunda consideración. Me he perdido. Resulta
que el planeta está muy malito, y entonces como el planeta está muy malito, hacemos la energía cada vez más cara y además combustibles fósiles no, y además usted no puede usar su coche viejo, pedazo de siervo, nosotros sí podemos ir en nuestro jet privado, porque es que usted contamina mucho y hay que impulsar el coche eléctrico. Ah, caramba. Y tenemos coches eléctricos que vienen de China, tirados de precio, en comparación con los europeos, y entonces cogemos y les ponemos aranceles para que sean más caros. O sea, usted, querido siervo, no puede usar su furgoneta asquerosa de 10 años porque está usted contaminando y tiene que comprarse un coche eléctrico que es carísimo. Y ahora que entran unos que son algo más baratos, les ponemos aranceles para que siga siendo carísimo. Porque al final, lo que usted tiene que hacer, puñetero siervo, es ir en bicicleta, porque los jets y los coches eléctricos de a 60.000 pavos la unidad son para nosotros, los políticos, que somos los que verdaderamente entendemos de qué va la vida. Oiga, eso no tremendo lo que está pasando en Europa. ¿Hace o no hace falta una revolución? Lo dije ayer. Parafraseando el manifiesto comunista, podríamos decir que un fantasma recorre Europa. El fantasma de hasta los mismísimos. Porque no sé ustedes, pero yo estoy hasta los mismísimos de la casta política europea. Mires lo que mires, lo que encuentras es basura. Menos mal que los partidos que quieren acabar con la basura, pues parece que están empezando a ser decisivos, como han demostrado estas elecciones europeas.